la Iglesia, el Camino de la Fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escuche los programas Tendencias de Nuestro Tiempo, los lunes de 10 a 11 de la noche y los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana, a través de Grupo Asir, líder nacional en radio. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de Nuestro Tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 9:15 a 10:50 de la mañana. Tendencias de Nuestro Tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, hermanos y amigos. Verdaderamente esto es para celebrar el privilegio que Dios nos ha concedido de estar aquí con ustedes esta mañana y que nos haya concedido 17 años consecutivos para estar aquí con ustedes y disfrutar tan gloriosas verdades de la fe, que realmente hemos abordado un número bastante grande de cuestiones, de temas, y ustedes nos han acompañado, han sido muy generosos y les agradecemos en Cristo Jesús que hayan hecho eso todo este tiempo. También a nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde por su generosidad de acompañarnos también aquí en estos programas para orar por las necesidades específicas. Así que, mis hermanos, gracias a Dios de veras por este privilegio inmerecido, porque esto es gracia, este es favor de Dios, este es misericordia soberana. De veras, qué privilegio. Muy bien, mis hermanos, pues voy a darles la dirección de la Iglesia, el Camino de la Fe, que es Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Pertenece al municipio de San Nicolás. Específicamente estamos entre Avenida Ruiz Cortines, entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Yo espero que usted nos pueda acompañar. El día de mañana tenemos 2 reuniones. La primera es a las 11 de la mañana, la segunda es a las 5 de la tarde. Constrúyase en esta fe preciosa. Son tiempos muy complicados, muy confusos para las cuestiones de la fe. Quizá no se perciba por muchos la gravedad de este tiempo, pero por supuesto que quienes conocemos la Escritura, quienes conocemos la fe, no es difícil poder descubrir la ruta del error que ha llegado al pueblo del Altísimo. Y esperamos que nuestras participaciones hayan sido una bendición, por supuesto. De tal manera que entonces es tiempo que nos acerquemos, que nos hagamos solidarios y nos acerquemos a ese cuerpo de fe establecida por los apóstoles del Señor Jesús, los que estuvieron con Él, no otros apóstoles, ninguno
ninguno más tiene derecho de establecer ninguna cuestión doctrinal, sino exclusivamente aquellos que anduvieron con él y fueron testigos presenciales, cosa que Juan aclara. Dice, nosotros le oímos, le vimos, le miramos y le palpamos. De tal manera que nadie puede tener ese currículum, vaya la expresión, ese expediente de nosotros lo palpamos, estuvimos con él. De tal manera que si alguien tenía razón y facultad y derecho para hablar acerca de la gloriosa persona del Señor Jesús, indiscutiblemente eran ellos. Así que son tiempos para cerrar fila con ese cuerpo de fe, aunque se haya corrido la versión desde los años 80, que las cosas habían cambiado. No olvide, los principios no cambian. Por lo tanto, incluso nadie podrá decir el Evangelio ha cambiado. Habrá cambiado él, habrán cambiado sus maneras de pensar, pero el Evangelio sigue de pie. Así que, mis hermanos, la Iglesia El Camino de la Fe le invita el día de mañana a su reunión de las 11 de la mañana. Los teléfonos aquí en cabina, mis hermanos, son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Los voy a dejar a ustedes en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos para que esté con su espacio haciendo un puente con la historia. Muchas gracias, hermano pastor, a nuestro hermano Natividad Ramos. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes, y un saludo a nuestra iglesia El Camino de la Fe, que hace posible la transmisión de estos programas. Gracias por su cariño, por su apoyo, y particularmente porque tenemos gratitud al Dios de los cielos, quien ha hecho grandes cosas en la vida de todas las familias de esta congregación. Gracias por recibirnos a ustedes en esta hora, y esperamos que nuestra participación, como siempre, sea de ayuda, sea realmente un consuelo, pero también sea la seguridad y la confianza que el Hijo de Dios nos ha dado para creer toda esta palabra, que es una riqueza y un tesoro invaluable a la vida de cada uno de nosotros. Queremos invitarle para que usted nos llame. Estaremos hasta las 10:50 de la mañana y realmente queremos unirnos en oración y decirle al Señor, Señor, queremos que este día sea un día muy especial, lleno de tu presencia, lleno de tu misericordia, de tu amor hacia todos aquellos que necesitamos, que tú seas esa fuente de bendición para nuestra vida. Y queremos darle los teléfonos aquí en cabina, que son el 8377-9573, 8377-9573 y el 8379-8839. También usted nos puede llamar al teléfono de nuestra iglesia al 8379-9060. Si estas líneas están saturadas, pues tenemos un adicional, 8379-9060, y allí expone usted su petición, su testimonio, su agradecimiento, porque también, así como pedimos, qué satisfactorio es poderle decir al Señor gracias porque nos has hecho bien. Y del interior de la República usted nos puede llamar sin costo al 01800 122 7336, 01800 122 7336. También queremos invitarle, y también es un recordatorio a todos nuestros hermanos,
que nos siguen en Estados Unidos los días lunes, miércoles y viernes. Queremos invitarle para que usted escuche a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. Repito, día lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la mañana, accesando a la página www.radioadoracion.com. Allí nuestro hermano está en www.radioadoracion.com en la voz del corazón de Dios, donde nuestro pastor Isaí Ramos, que es el presidente de esta estación, o más bien, él puede usted escuchar a nuestro hermano, y también pues ahí está nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, participando de 6 a 7 de la mañana en www.radioadoración. Nuestro hermano está en el 1030, en el 1040, en el 1470 y en FM en 99.1. Así que bienvenido para escuchar estos programas. Y voy a iniciar esta sección, usted sabe, que lleva por título Haciendo un puente con la historia. Y mientras pensaba en la cercanía del Día del Padre, que debe de ser una figura que significa seguridad, y en quien cualquier hijo descansa en todas sus preocupaciones, pues él sabe que tiene a quien pedirle. Y de hecho es la figura ideal de lo que un padre que es responsable, constante, que es guía y amigo. No deja de aparecer en mi mente la figura de la paternidad de Dios y de quien el mismo Señor Jesús, como Hijo de Dios, mientras Él estuvo en carne y se hizo uno de nosotros, Él siempre expresó muy buena opinión de que Dios era un buen Padre, que siempre está atento a nuestras peticiones. Y cuando entregó Él su Espíritu en la cruz, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46, manifestó la misma e inquebrantable confianza, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo que esa confianza que Jesús tuvo con su Padre es el modelo de una relación filial, y esa confianza debe de ser una forma de fe. A Dios se le considera Padre de la creación. Para Él no solo es el creador de todas las cosas, sino que Él hace posible que la creación se mantenga viva. Por eso dice la Escritura que Dios es bueno. Un buen Padre, como hemos dicho, Él hizo la sed, ¿sí? Pero qué imposible sería la vida si no hubiera hecho el agua para saciarnos. Pero como Él es bueno, ha hecho las cosas de tal manera que cada necesidad sea resuelta favorablemente. Pero una cosa que nos produce confianza en la vida es el hecho de que toda la raza humana somos creación suya. Y ayer mismo yo reflexionaba cuando en el libro del Génesis habla de la creación, donde para hacer todas las cosas Dios dice: hágase. Pero cuando Él hizo al hombre, no habló de la misma manera, sino que Él dijo: hagamos al hombre. Y si Él impartió vida, que es mucho más costosa, eso mismo nos dará garantía suficiente de que si nos dio la vida, también nos dará todo lo necesario para que podamos vivir de una buena manera. Por eso este día, en este programa, queremos honrar a Dios por su excelente paternidad, pues no solamente por eso, sino por su constante fidelidad, porque Él no cambia jamás.
Y Jesús, en carácter de hijo, usa la oportunidad en el Sermón de la Montaña, allí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, para grabar en los corazones de toda la gente la seguridad que los brazos de Dios como Padre son brazos muy dispuestos, y siempre animó a la gente a ir a su Padre, y les aseguró que nadie jamás saldrá con sus manos vacías y sin respuesta, que sus oraciones jamás serían tiradas al olvido. Y quizá esta es una de las flaquezas de la fe y de muchos creyentes. Pero si Jesús dijo, pedid y se os dará, es porque esa es la experiencia suya con su Padre. Por eso el día de su aprehensión, en el Evangelio de Lucas, capítulo 26, verso 53, ¿sí? Él le diría a Pedro que guardara su espada, que su Padre, si él le pidiera, él le daría más de 12 legiones de ángeles. Pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7, Jesús menciona 3 palabras, que son pedid, buscad y llamad, diciendo, pedid y se os dará, buscad y os hallaréis, y llamad y se os abrirá. Y en la primera palabra, que es pedid, implica solicitar lo que nos falta, que son todas las necesidades de nuestra vida. Muchos el día de hoy sin duda están enfermos, con muchas necesidades económicas a cuestas, por lo que usted este día puede usar esa exhortación de Jesús y presentarle sus necesidades a Dios como Padre. Que vaya, que Él ha sido un magnífico Padre por todos los siglos. En la segunda palabra, buscad, nos anima a buscar todos los bienes que sentimos que los hemos perdido, como es la paz, la tranquilidad, pero aún más nuestro sueño, que se convierte en un tesoro que Dios nos dio a todos, para recuperarnos de esas largas jornadas de trabajo. De los problemas, Jesús les anima a buscar ese bien y les dice que si van a su Padre, lo hallará. La tercera palabra dice, llamad y se os abrirá, que nos da la idea de que nos abra las puertas a todas esas cosas que sentimos que son como puertas que están cerradas. Esa idea en conjunto son motivo de confianza, pues a Dios podemos pedirle, podemos buscarle y podemos tocar su puerta. No nos habla de un Padre con una magnífica disposición. Jesús siempre habla de su Padre con toda la seguridad, la certeza y la confianza de que vamos a recibir buenas cosas de su mano. Y en el verso 8 nos presenta a un Padre que es igual con todos. Pues Jesús dijo que cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Así que usted puede hacer todo eso este día y no saldrá defraudado. Pues si Jesús lo dijo, entonces es la verdad. Y para persuadirnos, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 9, para persuadirnos de acercarnos a Dios, le dice, ¿qué hombre de vosotros hay que si su hijo le pide pan,
le da una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará una serpiente? La respuesta correcta sería, no, no lo haría. Entonces, le hace pensar como usted lo hace pensar junto con ellos. Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Jesús le hace ver que ellos, a pesar de que son buenos, cuando un hijo le pide lo necesario y razonable para vivir, en vez de negarle el pan y el pez, son movidos de lo más profundo de su corazón por el afecto natural y jamás tendrían la mala idea de engañarlos o decepcionarlos, descubriéndoles que lo que creían que era pan resultó ser una piedra. Y para hacer más necesario el contraste, le dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús no nos animaría a ir al Padre para hacernos correr el riesgo de ser rechazados o que se niegue algo de aquella cosa que son necesarias. Todo lo contrario, la Escritura afirmó que lo que nos da viene de su mano, pues nos da con gusto. Y sin duda muchos padres han vivido esa experiencia y quizá la están viviendo, que ven que sus hijos tienen hambre, que no tienen el calzado necesario ni la ropa, pues está desgastada. Pero no solamente eso, muchos de sus hijos están postrados, enfermos, de tal manera que no pueden llevar una vida normal. Medio caminan, se tambalean, y hemos visto padres llorando, desesperados, con un corazón que anhelan como ninguna cosa poder hacer algo con su hijo o su hija. Y esto lo hemos visto cuando por fin consiguen algo para ellos, la ayuda para los suyos. Hay en ellos alegría única, gozo, gozo desbordado, porque el Dios de los cielos los ha mirado con misericordia. Y el Padre maravilloso, el buen Dios que tenemos, les ha hecho el gran favor. Cuánto más Dios que es bueno. Un gran padre tendrá gozo al dar a sus hijos y a su creación buenas cosas. Pero note algo importante. No dice que le dará cualquier cosa, no, pues aclara que son buenas cosas, algo así con calidad. Y verdaderamente a quienes no solo se concretan a pensar en lo que necesitan, sino que hace algo más, pues ese acto de Dios que es honrado como Padre y proveedor. Pues si el Hijo pide pan y el Padre, en lugar de darle pan, le da una piedra, la idea se refiere a un llamado pan de piedra, para significar el beneficio de un avaro. Pero Dios es suficiente y generoso. Su dar nunca, óigalo bien, será mezquino. También dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Este ejemplo es inmenso para hacernos entender el cuidado que tiene por nosotros. Dios tiene un cuidado excelente por usted, tiene un cuidado excelente por mí.
Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 29, habla de 2 pajarillos por un cuarto. Y en el Evangelio de Lucas, de 5 por 2 blancas, que era la cantidad necesaria para comprar las cosas del más bajo valor, o casi sin valor alguno. Sin embargo, a pesar de su valor o pequeñez, el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 6, dice que ninguno de ellos está olvidado de Dios. Y en el Evangelio de Mateo dice que ninguno de ellos cae a tierra sin que Dios lo sepa. ¡Qué Padre tan detallista es Dios! Que si Él hace eso por ellos, Jesús dijo que pensáramos cuánto más hará por nosotros, que valemos y tenemos un valor mucho mayor que los pajarillos. ¿Cómo no va a conocer hasta los más mínimos detalles de nuestras necesidades? Creo que eso debe de ser suficiente para que este día podamos doblar nuestras rodillas y solicitar su apoyo. Que ese es un símbolo de humillación, de reverencia, pero también de grandeza. Que somos humildes y reconocemos que Dios está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra. Y nada consuelo tanto como saber que no estamos solos. Esta es una gran verdad que yo he aprendido en estos 17 años. No estamos solos. Tenemos un Padre que puede y también que quiere. No hay duda que estos pasajes están llenos de grande ternura. Nosotros tenemos un valor estimativo mucho más grande que cualquier pajarillo, pues Jesús nos ama, ha pensado en nosotros, y para Él sí valemos tanto así que el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 7, concluye la idea en el cuidado al detalle que como Padre tiene, pues agrega que ni aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Dios como Padre merece nuestra alabanza. Por eso significa el cuidado extremo, el interés amoroso que nos tiene. Aún con estas explicaciones de Jesús, dudaría de lo afortunado del Dios Todopoderoso, que además sea bueno. No cabe duda que somos muy afortunados de aquel que ha creado los cielos y la tierra, de aquel que cada día provee del alimento necesario para que usted y yo lo podamos llevar a nuestra boca. No cabe duda que Dios nos da la vida para que en el momento que podamos abrir nuestros ojos, podamos decirle gracias, Señor, por este regalo al Padre, el Creador de todas las cosas, que nos da vida para darle honra, gloria y alabanza. Por eso podemos decir en este día, gracias, Señor, porque tu fidelidad es por la eternidad. Así que yo le invito, si usted este día tiene un problema en el cual como Padre terrenal no lo puede solucionar, si usted tiene un problema como hijo, ¿por qué no va al Padre que está en el cielo y le dice, Señor, no estoy solo, te necesito? ¿Cuántas madres el día de hoy que son padres y madres tienen tantas necesidades en sus espaldas y dicen, ya no puedo más, necesito de ese Padre amoroso que está en el cielo, que venga y extienda sus manos y me ayude y me dé el consuelo necesario?
¿Cuántos padres el día de hoy tienen a sus hijos hospitalizados, allí en su cama por años y años, enfermos, postrados, y dicen: Señor, yo quiero que Él se realice, que sea un hombre, una mujer que sirva, que trabaje, que se case, que tenga hijos y que tenga un futuro asegurado? Pero como Padre terrenal le he dado lo necesario. Pero ahora me postro delante de ti, te digo: Señor, vengo al Padre Celestial para decirte que te entrego mi hijo y que hagas de él una verdadera obra del Creador, que nos da vida y nos da calidad de vida. Dale salud, dale gozo, dale alegría. Muchos de sus hijos están ahorita en una situación difícil. Son criminales, son asesinos, tienen una vida realmente que da tristeza. Sus hijas caminan por el valle de sombra de muerte. Pero ¿por qué no invocar al nombre de Jesús? ¿Por qué no decirle al Padre que está sentado allí en su trono alto y sublime, que este día bendiga a las familias de la tierra? Que usted como padre va a un Padre Celestial que tiene mayores cosas y mejores que darles, para que sus hijos levanten sus ojos al cielo y vean la fidelidad de Dios, que es eterna. Llámenos en esta hora al 8377-9573 y al 8379-8839, y escuche este canto, que sea una bendición para su vida. De variación,
Gloria a Él. Fiel es el Señor. Verdaderamente que no cabe duda que toda la tierra se sustenta de su mano. Y eso es porque tenemos un Dios que es vasto, que es suficiente, que provee a los animales del campo, a los peces de la mar, a la hierba. Pero mayor grandeza es que usted y yo somos sustentados de su mano. Que todos los problemas que podemos tener en la vida, el Dios de los cielos está presente. Está presente con los huérfanos, con las viudas, con los ancianos. Dios es el Dios que realmente debe ser alabado y glorificado siempre, en todo momento. Y yo quiero felicitar a todos los padres que el día de mañana, sin duda, habrá tristezas, pero también habrá alegrías, y que verdaderamente no cabe duda que cuando usted abra sus ojos le diga: Señor, gracias, gracias Padre, por darnos una familia, por darnos un trabajo, por tener la oportunidad de poder ir a tu casa, a congregarnos, a glorificar y bendecir tu santo nombre. ¿Cómo no darle toda la gloria? Porque todo cuanto somos y todo cuanto tenemos viene de su mano. Una bendición, y yo espero que esta breve reflexión haya sido una gran bendición para su vida. Que Dios le bendiga. Y hermano Ramos, tenemos llamadas en esta hora. Así es, tenemos llamadas. Bueno, parece que la primera que entró es de Kentucky, de Guillermo, que saluda y da gracias a Dios y bendice pues a su padre, el hermano Natividad Ramos, y a sus hermanos, y a todos los obreros de la caída de la tarde, y a los hermanos de la iglesia El Camino de la Fe. Muchas gracias. Sí, seguro, siempre ha habido una solidaridad. También nos ha llamado nuestra hermana Eva Villanueva. Ella da gracias a Dios por la salud de un hijo, Daniel. Qué precioso. Él ya había pedido oración. Sí, mi y hermano. pide a los hermanos de la caída de la tarde para que oren por él, para que el Señor le abra una fuente de trabajo. Claro que sí. Porque ha estado incapacitado por mucho tiempo. Mire, hermano. Que el Señor lo ayude, sí, Claro seguro que sí. También pues ha llamado nuestro hermano Evaristo Alfaro. Que Dios lo bendiga, mi Él hermano. pide oración, dice, por su salud, le duele mucho su estómago. Le duele el estómago. Qué pena, mi hermano. Vamos a orar en esta hora. Sí. Y mira qué agradable sorpresa. Nos está llamando Loida, hermana de Mayra Álvarez. Así es, desde la ciudad de Oklahoma. Ella está escuchando precisamente allá en Oklahoma y felicita a su papá, al hermano Rubén Álvarez. Felicidades, Seguro. hermano. Buena bendición. Seguro. Por el Día del Padre. Qué Dice bueno, hermano. que lo quiere mucho. Saluda también al hermano Ramos y a la hermana Adriana. Gracias, Loida. Que Dios le bendiga. Nos está escuchando allá en Oklahoma. En Oklahoma. Y también nos escucha por Radio Oración. Qué bueno, mi hermana. Sí. Qué bueno, qué gusto. Claro qué que gusto sí, saber de Loida, ustedes. muchas gracias. Por favor, dele un abrazo a mi hermana Mayra, a su hermano, que verdaderamente todavía los tenemos muy presentes en nuestra vida. Sí, a su mamá, pues aquí también. A nuestra hermana Esther. La vemos en la iglesia. Así es. Y agradecemos a Dios porque hay que conservar fresco siempre todo ese Claro. tiempo en que participamos congregacionalmente en la fe de Jesucristo, y aunque estemos lejos, conviene mantener viva, fresca. Sí, la unidad de Cristo, hermano. Seguro que Es sí. que no hay fronteras para cuando Dios cambia nuestras vidas. También nos ha llamado nuestra hermana Argelia. Qué gusto, mi hermana. Dice, se está reportando para tomar nota de las peticiones de oraciones. Saluda a su pastor, a la hermana Rosario también, a la hermana Adriana, al hermano Guillermo. Dice que sigue orando por nosotros. Muchas gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Dios bendiga al hermano Natividad Ramos. Que Dios le siga dando sabiduría para enseñar la sana doctrina. Saluda también
a toda la iglesia El Camino de la Fe Muchas gracias, hermano. y a todo el equipo de Tendencias de nuestro tiempo. Pues somos muchos, ¿verdad, hermano? Bastantes. Somos muchos. También nuestra hermana María de los Ángeles Acosta, del Centro de Fe Huinalá. Ella pide oración por su hija Normalicia Caballero Acosta, por salvación. Oración por señor Santiago para salvación y sanidad. Está pidiendo también oración por ella para que el Señor la guarde. Que así sea, mi hermano. También nos ha llamado Guadalupe Alanís, da gracias a Dios por las maravillas del Señor. Hace 3 semanas llamó para pedir oración por un plantel educativo y por todos los niños por prácticas ocultistas. Es cierto, hermano. Y da gracias a Dios a los obreros de la caída de la tarde y a nosotros por la oración contestada. Ella está segura que Dios intervino, que Dios obró en las escuelas, Gloria a Dios. así como obró en la escuela de ella. Gracias. Agradece al hermano Ramos por tener el apoyo de los hermanos de la caída de la tarde. Claro que sí. También nos ha llamado Connie Rangel Rentería, obrera de la caída de la tarde. Felicita al hermano Ramos por el Día del Padre. Gracias, gracias, hermana. Y ella nos tiene en sus oraciones y en su corazón. Ella es mamá de Yuriana. Saluda a la hermana Rosario y a la hermana Adriana. Que Dios me la bendiga, mi hermano. Se nos ha terminado el tiempo, hermana. Vamos a orar, claro que sí, Seguro. vamos a orar. Buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, y somos muy afortunados de que el Dios de los cielos sea nuestro Padre Celestial, a quien nosotros con reverencia, con humildad nos presentamos para decirte, Señor, que como nunca te necesitamos en nuestra vida. Queremos que seas tan real, tan palpable, tan tangible. Señor, que nuestros corazones tengan la gratitud necesaria para decirte gracias por ser nuestro Padre Celestial. Y queremos que ahora tú bendigas a nuestros padres terrenales, que les des de la gracia, de la sabiduría, de la fortaleza que descienda del cielo. Querido Señor, nos han llamado muchas hermanas y hermanos pidiendo la ayuda para sus hijos, pidiendo el auxilio necesario para que sus familias sean bendecidas y prosperadas en la tierra. Padre Celestial, dice tu palabra, pedid. Y te hemos pedido, y te pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, en el cual somos oídos, y te rogamos que tu misericordia sea abundante en nuestras vidas. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a un corte y regresamos esta mañana con nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos. La Iglesia, El Camino de la Fe, del hermano Natividad Ramos, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones a las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Muy bien, pues hemos regresado después de esta participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos con este tema sobre la paternidad de Dios, que por ser quien es Él, un soberano que creó de la nada, entonces eso nos hace sentir la certeza de que sus recursos son inagotables y que Él es un proveedor vasto. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo de su Padre. Entonces, gracias a Dios por la participación de nuestra hermana, por el tema que es tan amplio, verdaderamente tan amplio, tan implicativo. Y bueno, esta mañana, mis hermanos, quiero empezar una serie de mensajes que prediqué hace muchos años.
y que es precisamente sobre el hombre. Y yo quisiera que en estas enseñanzas o reflexión, el interés es justamente no meramente narrar una historia, como sería la creación del hombre, para saber qué cosa es el hombre, sino mucho más que eso, poder descubrir la doctrina que está allí implicada. Es decir, al hablar de esta cuestión de el hombre, nacen demasiadas ideas asociadas a un cuerpo de doctrina, y eso es lo que yo quiero que suceda, que usted pueda asociar las ideas, porque la palabra se entiende como un cuerpo de ideas, no como un montón de palabras de papel y tinta. No, es un cuerpo de ideas que usted tiene que ir procesando para que pueda decir, ahora sí entiendo estas verdades tan preciosas. Y voy a partir sobre esta cuestión del Salmo 8, del verso 3, donde el escritor sagrado hace un contraste, una comparación entre la inmensidad del universo y la pequeñez del hombre. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Qué declaración tan gloriosa esta cuestión. Es decir, el salmista compara la inmensidad del universo, lo ve, y en estrellas enormes que no son más que un puntito en la inmensidad, y entonces él contrasta al hombre en su limitación, en su pequeñez, y él dice, pues qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria. Fíjese bien, para que te acuerdes de él. No solo eso, para que lo visites, porque el Verbo se hizo carne y se hizo uno de nosotros. Precioso. Le hiciste todas las cosas, la pusiste debajo de sus pies. Sobre esa cuestión es la que yo quiero reflexionar. Y usted sabe que en estos programas por 17 años hemos abordado una lista impresionante, muchos temas. He hablado del arrepentimiento, de la salvación, del pecado, del juicio, de un juicio al cual el hombre, dice el apóstol Pablo, tendrá que comparecer. Hechos 17:31. Dios ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al hombre. Lo que implica en esta declaración del apóstol que el hombre es responsable por lo que haga con su vida. Y entonces yo hago la pregunta del salmista, pues ¿qué cosa es el hombre que sea responsable, que sea sujeto de responsabilidad y de juicio, responsable de lo que haga con su vida? ¿Por qué? O bien, ¿qué es el hombre para que sea su causa que hayan muerto por él en la cruz del Calvario? ¿Qué cosa es el hombre? Porque por él se pagó su pecado. También de responsabilidades que no puede evadir. Pues si el hombre muere, fíjese, dice la Escritura
que habrá de ser resucitado para comparecer ante el juez. Y entonces la pregunta se engrandece, se hace más importante. Pues, ¿qué cosa es el hombre que se haga sujeto de tanta atención? El Salmo 8:4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? Bueno, yo creo que la única manera de responder a esa pregunta es ir a la Escritura, y particularmente ir al momento de su creación, y a través de la misma Escritura descubrir su naturaleza, saber cuál es su origen. Y quizá usted diga: ¿y por qué puede eso tener tanta importancia? ¿En qué afecta la verdad de su origen? Por eso dije, queremos responder esta pregunta, vayamos al Génesis, que es el libro de los orígenes, para ver cómo lo hicieron, cómo lo crearon, para poder descubrir en qué consiste la importancia de ese ser. Sí, mi amigo, importa ir al origen, importa mucho. Tanto que puedo decirle que es una cuestión fundamental. Pues si el hombre fuera producto espontáneo de la naturaleza, bueno, o de alguna energía, producto de alguna energía, pero no de una persona moral que lo haya hecho, la persona moral a la que llamamos Dios, bueno, entonces el que haga con su vida no tiene importancia. Cómo maneje su vida no es trascendente. Digo, porque si fue producto de la espontaneidad, como dicen que la Tierra, el universo, producto espontáneo de los átomos, o de algunas fuerzas indescriptibles, que no se sabe cómo, pero que sí se afirma. Cuando que la Biblia afirma de manera abierta y categórica, no oculta. De tal manera entonces, como maneje usted su vida, no es importante. Más allá de la muerte, porque entonces usted a nadie tendrá que rendirle cuentas. Pero si el hombre es diseño y es creación de un ser moral, entonces las cosas cambian radicalmente. Y ese hombre tiene a quien darle cuentas de su vida. Entonces las palabras de Jesús en Mateo 5:48 cobran sentido, razón. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Ahorita la hermana Elizabeth Adriana hablaba de Dios como Padre, como proveedor, como amigo, como sustentador, como alguien que cuida de nosotros. Sí, pero ahora lo que estamos viendo es un reclamo del Señor Jesús. Sed pues entonces vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la insistencia es valedera. Pues qué cosa es el hombre para que sea sujeto de todo esto. Dije yo, pues entonces vayamos al Génesis y veamos ese suceso de la creación. Lo que hace que el hombre aparezca en la escena. Vayamos al Génesis 1.
Dios está creando, mis amigos. Y en el capítulo 1, verso 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Note, incluso ahorita la hermana Adriana lo señaló, y sucedieron las cosas, solamente lo dijo. En el capítulo 1, verso 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y se produjo. En el versículo 20 sigue diciendo, produzcase. Y en el 24, produzcase. La diversidad de la creación. Pero cuando llega al momento de la creación del hombre, el momento reviste gran solemnidad. Y Dios ya no dice, hágase. Ya no dice, produzcase. La fórmula ha cambiado, indicando con ello claramente que el hombre es para Dios su obra más importante. ¿Qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria, para que te acuerdes, para que lo hayas visitado? El día que el Verbo decidió dejar su condición para tomar la condición de otra entidad moral, decidió hacerse hombre. Y eso es muy honroso, muy honorable. Es la raza humana, fuimos honrados porque el Verbo de Dios se hiciera hombre. Cubriendo esta idea del salmista que dijo que es el hombre y el Hijo del Hombre para que lo visites, porque ciertamente Dios nos ha visitado. Dios visitó al hombre y fue a la cruz para pagar sus pecados. De tal manera que cuando va a crear al hombre, yo digo, Dios entra en consejo y dice, hagamos al hombre. Hay quienes, para evitar la doctrina de la pluralidad divina, dicen, no, bueno, Dios le dijo a los ángeles. Discúlpeme, pero los ángeles son seres creados. Y la Escritura no les otorga a los ángeles poderes creadores. Por consecuencia, no se refirió a los ángeles, sino a seres morales semejantes al que estaba hablando. Pero vuelvo a decirlo, les disgusta la pluralidad divina. Hagamos al hombre. Eso implica lo importante que usted es para Dios. Empiece a alegrarse. No dijo un hágase el hombre, sino un hagamos. Luego entonces la creación del hombre difiere de las demás cosas creadas. No es mi hermana la pulga ni mi hermana la chinche. Son creación de Dios, preciosa creación. Porque vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Pero el hombre tiene una posición superior. De tal manera que las tesis que pretenden hacernos igual a las demás especies es contraria, completamente contrario a lo que explica la Escritura en el libro del Génesis. Definitivamente. Distinto a los vegetales y distinto a los animales. Que los hombres en su perversión, dijo Pablo, crearon dioses con figuras de animales. Porque la raza humana, perdiendo la idea divina, se puede llegar a bestializar. Y los hombres, bestializados, diciéndose sabios, hicieron cosas de fatuos. Romanos capítulo 1, hermano. Usted puede ver allí la queja del apóstol
donde acusa del latrocinio a la raza humana, de haberle robado a Dios la gloria que le corresponde. Entonces, Dios hizo al hombre bajo una manera diferente, porque al tratarse del hombre, en vez de dar una orden al barro, no le dio una orden al barro. Levántese del barro un hombre, ¿no dijo eso? A la materia prima. Es Dios mismo quien pone manos a la obra. Alabado sea Dios. ¿Qué cosa es el hombre para que hagas eso con él? Para que con tus propias manos, Dios eterno, puesta sobre el barro, Dios tomó barro, tomó arcilla, y como un excelente escultor le dio forma. Le dio forma. Sus pies, sus manos, su cabeza, sus oídos, su boca, sus ojos, todo. Dios hizo un hombre, permítame la expresión, a escala. No de un niño, de un hombre. Dios creó al hombre, dice, a su imagen y semejanza. Pero no es la semejanza de aquella escultura de barro. Por supuesto que no está hablando en una semejanza de materia. Allí está el hombre de barro. Pero el hombre es algo más que eso. Para que se diga que tiene semejanza con Dios. Semejanza dentro del reino de Dios. Y a él, a ese hombre, se le asignó señorío. Todas las cosas, dice, la pusiste debajo de sus pies. La naturaleza quedó bajo su señorío y dominio. Que esta es una de las cuestiones tan peleadas, que en grandes reuniones se llegó a aconsejar por gente muy ilustre, entre comillas lo digo yo. Debe modificarse el Génesis para que diga no que el hombre es el señor de la creación, sino que es un servidor de la naturaleza, un servidor de la madre tierra, de la diosa Gea. Definitivamente están convirtiendo al hombre a ser un adorador de la naturaleza. Nosotros adoramos solamente al Dios vivo, al ser moral. Pero esta es una corriente contemporánea que se nota mucho en las tendencias ecologistas. Claro que el hombre tiene que cuidar la naturaleza, claro que sí, pero el hombre nunca debe llegar a adorar a la madre naturaleza, a la tierra, de ninguna manera. Se adora al Dios de los cielos. Ve usted la cantidad de cosas que se relacionan con este suceso, que si usted lee la escritura, pues usted la lee de corridito y no le encuentra todas estas implicaciones, porque son implicaciones. Usted sabe que mucha gente en el antiguo tiempo adoraba la naturaleza, adoraba los árboles, y se sostiene que la raza humana empezó siendo politeísta, que adoraba a muchos dioses. La Biblia dice que empezó siendo monoteísta, señores, porque al crear Dios a Abraham, Dios trató con él y le dio instrucciones, a grado tal que Adán instruyó a sus hijos cómo presentarse a Dios con un presente y en qué lugar
¿Y en qué manera? Eso es una especie de pequeña teología, incipiente. Por consecuencia, la raza humana empezó siendo monoteísta. Después se pervirtió y cayó en apostasía la raza humana del antiguo tiempo, la antediluviana. Y se convirtieron en politeístas, en adoradores de dioses hechos de barro, hechos de piedra, hechos de metal, de bronce, y le robaron a Dios la gloria que le correspondía. Qué interesante detalle, por eso estamos viendo esto. Pero enfoquemos más ese hecho y pongamos los reflectores para ver cuál fue el proceso creativo. ¿Cómo lo hizo Dios al hombre? ¿De qué lo hizo? De tal manera que adquirió semejante señorío, dignidad y responsabilidad. Si fuera meramente materia, no tendría esas responsabilidades. Génesis 2:7 nos dice cómo sucedió. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Primera etapa de la creación, del polvo de la tierra. Lo hizo de barro. Dios tomó esa arcilla, la moldeó, le dio forma a todo su cuerpo, a cada una de sus partes. Fueron tomando forma y por fin el hombre barro quedó terminado. Nunca hay que olvidar nuestro origen. Empezamos siendo barro. Si eso nunca lo olvidáramos, la soberbia no nos acompañaría jamás en la vida. Pero eso, aquí hay un problema. Ahí está el hombre barro. Tenía boca, pero no hablaba. Nariz, pero no olía. Sí, oído, pero no oía. Ahí estaba su cabeza, ahí estaba su cerebro diseñado, pero no pensaba, no tenía emociones, no se enteraba de nada. Solo era eso, un pedazo de barro. Y yo digo, qué gran verdad, que debiéramos tenerla siempre en nuestra mente toda la raza humana. Porque si así fuera, se erradicaría el orgullo, la soberbia en nuestra conducta. Se dice que los materiales, hace años cuando yo revisé esto, los materiales que componen el cuerpo, usted sabe, son diversas sustancias. No llegaba ni a $2. Interesante, el hombre que no valía ni $2. ¿Que vale tanto? Que Dios se acuerde de él, que tenga de él memoria. ¿Qué es lo que lo hizo valioso? ¿Qué es el hombre, pues, dijimos? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que lo hayas hecho Señor de todas las cosas. Hasta aquí lo que estamos viendo es un hombre sin costo. ¿Por qué entonces la soberbia? Esa es una de las razones, fíjese bien, por las cuales Dios prefiere tener misericordia del hombre. ¿Sabe por qué? Porque se acuerda que somos polvo. Y las presunciones del ser humano de grandeza, de los desplantes que le hace incluso ante el Altísimo, ¿sí? Dios lo conoce, que es barro, y sabiendo lo que es, prefiere tener misericordia del hombre, porque no somos rivales para Dios. No somos rivales para Dios. Cuando Job
estaba en su tribulación, pensó que si hubiera un árbitro entre él y Dios, para que pusiera una mano en Dios y otra en él, y Dios habría de reconocer que él era justo. Y empezó a razonar, y Dios le habló en un momento dado, le dijo: Job, ¿quién es el que está oscureciendo el consejo? Dime, Job, contéstame. ¿Eres tú un hombre de muchos días? ¿Tienes un hombre muy antiguo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime cómo calculé su piedra angular. Dime si lo sabes. ¿Tienes tu brazo como Dios? ¿Cómo nos conviene presentarnos con reverencia y humildad ante el Dios de los cielos? ¿Tienes tu brazo como Dios? El relámpago vendrá ante ti y te dirá: heme aquí. ¿Podrás tú hacer eso, Job, con la creación? Job entendió y dijo: yo me voy a callar, mejor enséñame tú. Una actitud muy buena. Definitivamente Dios se acuerda que somos polvo. Como dice el Salmo 103, 11 al 16, que no somos rivales para Dios. Y la verdad, no lo somos. No lo somos. Nos quita su espíritu y dejamos de ser. Quita de nosotros su mano y perdemos la ruta, las ilusiones, el significado, porque Dios le da significado a la vida del hombre. Y a esa misericordia de Dios, que le tolera a veces, le aguanta al hombre desplante y medio, presunción y media, lo deja que se ufane. Pablo sabe cómo llama a esa actitud divina. La llama longanimidad. En Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Y qué cosa es eso de longanimidad? El ánimo favorable que Dios tiene, inagotable, largo, dura mucho. Su ánimo a favor de nosotros es grande. Le llama longanimidad. Y le doy gracias a Dios por esa actitud divina tan preciosa, que mejor prefiere tener misericordia del hombre. Prefiere tener misericordia de usted, así que no le presuma tanto al Altísimo, que era lo que yo decía cuando Dostoyevsky, el ideólogo ruso, salió con eso de que al crucificado: júzgame si quieres y júzgame si puedes. Y pues sí, fíjese que Dostoyevsky se va a encontrar con la sorpresa un día, que lo van a levantar de entre los muertos para que dé razón de su vida. ¿Cómo responsable yo si soy producto de la materia, producto espontáneo de no sé qué cosa de la evolución? Darwin estará alegando. No, producto del creador de Dios, de un ser moral que nos hace responsables. Una gran paciencia que Dios nos ha tenido. Esa paciencia que Dios tiene con el hombre barro. Qué noble es la actitud de Dios hacia nosotros. Esa capacidad de Dios que se convierte en una larga espera para ver si el hombre reacciona, si razona. Esa larga espera confunde a veces al hombre, a muchos, y los lleva a padecer un error de apreciación, a una interpretación equivocada. ¿Qué dice Eclesiastés 8:11? Porque no se ejecuta luego sentencia
sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, confiados, lleno para hacer mal. Se confían. A mí nadie me hace nada. Toda mi vida he hecho lo que yo quiero. Pero mi amigo que me escucha esta mañana, nada más lejos de la verdad. Porque Dios no olvidará su pecado, sus ofensas, sus palabras altaneras. El hombre barro poniéndose altanero con el Altísimo. Qué interesante. Digo, piénselo conmigo, el hombre barro poniéndose altanero. Y vuelve a decir, estas cosas, dice Dios, hiciste. Le dice al hombre confiado, a ese hombre barro, que es un bufón. Estas cosas hiciste, le dice Dios, y yo he callado. Pensabas que yo era como tú. Ciertamente, dice Dios, traeré tus maldades ante ti, ante tus ojos. Las voy a poner delante de ti. Pero Dios espera al hombre hasta el último instante. Yo no dejo de admirar a aquel hombre, el que estaba en la cruz, el ladrón. El Señor lo esperó hasta el último momento. Ya las llamas del infierno lamían su alma. Esto lo digo en un lenguaje figurado. Puedo decir, las llamas del infierno lamían el alma de aquel hombre. Pero le pidió al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era una declaración de fe impresionante. Estaba diciendo, la historia de este crucificado no termina aquí. Él va a reinar, Él va a venir, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sin duda, había oído esas palabras de Jesús, que volvería, que regresaría. ¿Cuándo lo oyó? No lo sé. Pero su alma se había nutrido y le dijo, acuérdate de mí. Y se lo dijo solo una vez, y el Señor Jesús le tomó la palabra. Hágalo. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios prefiere tener misericordia, que los pecados enormes de ese ladrón se los perdonó. ¿Dónde queda entonces la soberbia del hombre? ¿Dónde queda? El hombre tiene un futuro más allá de la muerte. El Verbo se hizo carne, y al hacerse carne, dignifica el cuerpo del hombre. Y este cuerpo mortal, que no es más que pedazo de barro al que Dios le dio vida, un día será vestido de inmortalidad. Pero la pregunta es, ¿por qué es valioso el hombre? Porque ya estamos diciendo, aquí está el hombre, se los presentamos al hombre barro, que le gusta hacer desplantes ante el Altísimo, diciéndose que Él es grande. Pero ¿por qué es valioso el hombre? Génesis 2:7, ahí está el hombre barro. Tenía todas sus partes de su cuerpo, pero estaba inmóvil. Y entonces dice que Dios sopló sobre él. Sopló Dios en su nariz, y fue el hombre alma viviente. Fue entonces cuando aquella forma de arcilla cobró vida. Se movió, abrió los ojos. Yo puedo imaginarme la sorpresa de ese hombre barro, viendo hacia todos lados. Oyó y se puso de pie, y fue alma viviente. Sin el cuerpo, el hombre está incompleto. El cuerpo es parte del hombre integral.
Y lo digo esto para aquellos que piensan que el día que uno se muere ahí se acaba todo. No, mijito. La Escritura dice que el cuerpo va a ser resucitado para que junto con su alma se presenten a Dios para dar razón. Aunque el cuerpo no es el que peca, es el alma la que peca a través del cuerpo. Entonces, ¿quién dirigía los movimientos? ¿Quién percibía? Este hombre empezó a percibir el mundo que le rodeaba. ¿No fue el cuerpo? No, fue su alma. Es entonces esa entidad espiritual que vino sobre el hombre barro, que es la que piensa, que es la que tiene emociones y se expresa a través del cuerpo, es donde está lo valioso del hombre. Es donde está la vida pensante, la vida emotiva. Así que cuando el alma se sale del cuerpo, el cuerpo queda otra vez sin vida, como aquel hombre barro, y vuelve al polvo. Entonces en el hombre se juntan la materia y el espíritu. Dice, fue el hombre alma viviente. Note, no un mero cuerpo. Eso le da trascendencia, el alma que le dio la vida. Allí nos vamos a quedar con esta primera etapa creativa. ¿Qué cosa es el hombre para que tengas de él memoria, para que lo visites, para que haya hecho Dios una inversión tan inmensa, dándonos a su Hijo amado Jesucristo para darnos redención? Pues qué cosa es el hombre para que sea la joya de gran precio. Ahí nos vamos a quedar, y yo espero que el Espíritu de Dios bendiga sus corazones que han estado escuchando esta enseñanza. Padre eterno, que los oyentes reflexionen sobre estas verdades profundas de la fe y podamos, Señor, esta mañana apropiarnos de la humildad, porque somos polvo, porque tú eres el que nos diste esta vida, que vino de ti y nos hizo seres pensantes, y nos hizo seres inteligentes, y nos hizo también responsables, y nos hizo también honorables. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Padre, que estas cosas bendigan al pueblo y a quienes me escuchan. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, esta mañana. Y tenemos llamadas, hermana Adriana. Sí, muchas gracias, hermanos. Solamente recordar que el día de mañana tendremos nuestras reuniones. Usted sabe, es el día del Señor y es un día donde realmente nos gozamos y nos alegramos. ¿Y quiénes son candidatos a ir a la iglesia? Todos los que tengan gratitud, pero también los enfermos, los necesitados, los pobres, no solamente de su dinero, sino también del alma. Mucha gente el día de hoy necesita como nunca al Señor Jesucristo en su vida. Sí. Si usted es un hombre que necesita una restauración espiritual, una restauración matrimonial, le decimos bienvenido a conocer al Señor Jesús. Acompáñenos si usted no tiene un lugar a donde asistir, allí a la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, en el 221, en la colonia... ¿Sí, hermano? Francisco Garza Sada. Así en San Nicolás de los Garza. Sí, ahorita que dijiste la restauración de los matrimonios, hemos tenido el gozo de una familia, un matrimonio que se había divorciado. Luego tocó que los llevé al Señor y se volvieron a casar. Eso es una maravilla del Altísimo. Claro que sí, hermano. Y hemos visto mucha restauración en nuestra iglesia, ya que nuestra iglesia es una iglesia de restauración, no solamente la vida matrimonial, en la fe. En todo. Hay tantas mujeres que el día de hoy, hermano, andan en la vida sin rumbo. Yo les invito a ustedes, hombres, también, hermano, jóvenes. Muchos hombres jóvenes, hay mucha disolución matrimonial, hay mucha disolución familiar. De veras, hermanos, estamos en un mundo incierto, pero
tenemos un Dios, un Padre que aún es el dueño de toda esta creación. Nos ha llamado, hermano Ramos, nuestro hermano José García del Camino de la Fe, pide oración por su hermano Domingo García. Él está hospitalizado y le harán operación de una pierna para que Dios lo saque adelante y lo siga fortaleciendo, y envía muchas bendiciones. Es el papá de nuestra hermana Perla, así que vamos a orar con todo claro gusto. Que sí, seguro. También que nuestra hermana Mónica Guerrero de la iglesia Monte Oreb pide oración por el hermano Juan José Cortés, por sanidad de su hernia. También por Paula Cárdenas, le diagnosticaron daño de sus pulmones. También por su hermano Luis Guerrero, para que regrese al camino del Señor, y por ella, por oración, por circulación en sus piernas, y envía muchas bendiciones. También nuestro hermano Luis Lauro González pide oración por su salud económica y también aumento de la fe. Nuestra hermana Angelita Villarreal, que Dios me la bendiga, mi hermana, salud, y felicita al hermano Ramos por el mensaje. Muchas gracias. Nos pide oración por su hijo Raúl para que regrese al camino del Señor, y envía también bendiciones. También nuestra hermana Mari Carmen, hermano Ramos, le está felicitando, felicita al hermano Ramos, que ha sido para ella como un padre, y le da gracias a Dios ya que está regresando su hijo, y dice que le pidió perdón. Magnífico. Qué maravilla, ¿verdad, hermanos? Sí, seguro que sí. Cuando los hijos podemos reconocer que nuestros padres son una gran fuente de bendición. También nuestra hermana Esther Viera pide oración. Comenta que le van a operar sus ojos y que Dios bendiga a los médicos y para que salga todo bien. También nuestra hermana Aleja felicita a su pastor Natividad Ramos, y también felicita a su esposo por el Día del Padre y a su papá. Mire qué bendición. Seguro que pastor, sí. A su esposo y también a su padre, que todavía lo tiene con ella. Qué bendición. Ahorita hermano. que mencionabas eso respecto a cuando este muchacho regresa con sus padres, yo siempre he sostenido que no es valedero que los que somos creyentes demos maltrato a nuestros padres, porque hay mucho creyente muy grosero con sus padres, y yo creo que lo puedo decir con toda confianza, porque yo fui muy cuidadoso con mi madre y con mi padre, y yo conté con su bendición. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te ha dado. Eso es precioso. Y cuando dice sobre la tierra que Dios te ha dado, algunos le interpretan que es una promesa judía. No, a los judíos tenían promesa en la tierra que Dios te da. ¿Cuál? La tierra es la promesa. Pero cuando habla a los creyentes, dice sobre la tierra, es decir, donde quiera que estés. Ya no es limitada, es amplia. Entonces yo sí les digo a los hermanos que me están oyendo esta mañana, revise su expediente. Si es altanero, si es grosero, si es descuidado con sus padres, hermana Adriana. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas implicadas. Hermanos. No es nada más te felicito, papá, y que quieres. No. Es que el Día del Padre, él se ha hecho que es un día, y es todo lo contrario, son los 365 No, pues días. sencillamente honra a tu padre y a tu madre. Y mire, lo digo con tristeza, hay hijos que viajan, que están en buenos restaurantes, que tienen una casa, un carro, pero vea la condición de sus padres reprobados realmente, y todo eso Dios juzgará. Sí. También nuestra hermana Marta Saucedo felicita a la hermana Adriana, hermano Ramos, y pide por trabajo por su hijo Cristian Daniel, y saludos, hermano, por el Día del Padre. Vamos a orar. Seguro que sí. Padre eterno, muchas gracias, Señor, porque tu misericordia nos has hecho bien, porque eres un excelente Padre. Magnífico Señor y Dios. Y esta mañana, Señor, venimos a ti en el nombre de tu santo Hijo Jesús, quien siempre te honró como un buen hijo, para rogarte, Padre,
en su nombre por las necesidades que tu pueblo ha expresado esta mañana. Que esta mañana sea una mañana de tu gracia y de tu misericordia. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Hay una llamada más. Nuestro hermano Benito felicita el programa por muchos años que han pasado. Pide oración 17. por Miguel García Montoya, por la señora Victoria Isais Rodríguez, por sanidad. Que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar el próximo lunes de 10 a 11 de la noche. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 79 90 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro